Comencemos con las noticias. Hay de contarle que el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó hoy a Guatemala. El tema más importante de su reunión, los niños migrantes en la frontera. El gobierno de Estados Unidos, a través del vicepresidente Joe Biden, reconoce que el flujo de migrantes, especialmente niños, y su hacinamiento en refugios en Texas y Arizona es inaceptable. También en los Estados Unidos reconocemos que el flujo de chicos, de muchachos y muchachitas que pasan por Guatemala ha presentado un peligro enorme a nivel de seguridad y económico. Nosotros reconocemos que esta situación no es sostenible, es inaceptable y tenemos una responsabilidad compartida de tomar pasos significativos para poder abordar este tema. Y estos son los desafíos que me trajeron a Guatemala. En primer lugar, el hecho que haya aumentado vertiginosamente el número de niños no acompañados que emprenden un viaje peligroso de Centroamérica a los Estados Unidos y muy a menudo, principalmente en manos de redes de coyotes, de contrabandistas que abusan de estos chicos sexualmente. Se trata, en efecto, de un tema humanitario por sí solo. Biden promete que los niños guatemaltecos serán tratados como los estadounidenses quieren que sus hijos sean tratados. El presidente y yo estamos plenamente comprometidos en lo siguiente: los niños van a ser tratados humanamente y con justicia en nuestro país antes de ser devueltos a Guatemala como querríamos que fueran tratados nuestros niños. En la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, diversas organizaciones sociales guatemaltecas denunciaron que el número de inmigrantes menores de edad va en aumento. Para las organizaciones de derechos de los niños, Estados Unidos está mostrando incapacidad para poder atender a más de 45,000 niños que se encuentran en refugios en Estados Unidos en la frontera. Esto no es nuevo. Lo nuevo es que las cifras de pequeños migrantes ha crecido de forma dramática. Efectivamente, de acuerdo a las cifras que nos han trasladado, ha habido un incremento, digamos, en el aumento, digamos, de menores que están viajando. Esto también va muy de la mano con los niveles de violencia que hay en los países centroamericanos, concretamente Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, por otro lado, creo que llegó a tal dimensión la problemática que hay una incapacidad real, por lo menos en la institución que tiene a su cargo este tema en Estados Unidos, de poder responder ya a una demanda tan masiva como es la de 47,000 niños en el sistema de protección. Creo que cualquier país hubiera colapsado si se le llega a acumular tremenda cantidad de niños. Entonces, eso hizo que saliera a luz pública ese drama que se estaba viviendo, y al salir a luz pública, pues definitivamente pues todos estamos conmocionados. Sabíamos que estaba pasando, pero no habíamos visto la dimensión del problema y más aún las condiciones en que esos niños hoy por hoy, digamos, están siendo recibidos allá en Estados Unidos. Cada 60 minutos salen de Guatemala a Estados Unidos casi 15 ciudadanos en busca del sueño americano, y entre ellos van menores de edad. Se estima que cada hora alrededor de 14 personas salen de Guatemala con el objetivo de mejorar su calidad de vida y el bienestar de sus familias. Entre ellas van niños, niñas y adolescentes que, al no encontrar una opción de vida en el país, prefieren tomar el riesgo de enfrentar los peligros y consecuencias de intentar llegar a suelo estadounidense para reencontrarse con sus padres y familiares, o simplemente escapando de la realidad que les tocó al nacer. En la reunión que sostuvo el presidente de la República, Otto Pérez Molina, con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le presentó un pliego de peticiones en temas migratorios para que sea aprobado por el gobierno estadounidense. Pérez Molina, además del TPS para los migrantes que viven en los Estados Unidos, prometió a cambio por parte de Guatemala abrir 3 consulados en el país del norte para brindar asesoría legal a los connacionales. En la reunión también participó el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, la directora de la Niñez y Adolescencia y Familia de Honduras, además del secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio. Nos hemos comprometido
Guatemala va a fortalecer nuestra presencia consular en la frontera, dotando de más personal a nuestros consulados en Phoenix, Arizona y en McAllen. Así también, a inicios del mes de septiembre, estaremos abriendo los consulados de El Río, en Texas, y Tucson, Arizona. Tenemos el interés de establecer mecanismos legales y laborales que eviten la separación, sino más bien motiven la reunificación familiar legal de las familias. Yo le propuse al vicepresidente que contemplaran la posibilidad de poder realizar programas de trabajo temporales, los cuales permitan que vayan por un tiempo y regresen guatemaltecos. Es un tema que es propuesta nuestra y pues será una decisión del gobierno de Estados Unidos en su momento. La región tiene el estatus temporal migratorio El Salvador y Honduras, y que Guatemala no tiene ese estatus. De tal manera que también igualmente se lo puse a él sobre la discusión para que sea contemplado. He de contarle ahora que por su parte el vicepresidente de los Estados Unidos, luego de la reunión con funcionarios centroamericanos y de México, prometió ayuda por parte de su gobierno a Centroamérica por más de 115 millones de dólares para que los gobiernos inviertan en temas de salud, educación y programas para el desarrollo de la niñez y la adolescencia. También queremos mejorar la seguridad de los ciudadanos mediante la iniciativa de seguridad centroamericana. Queremos invertir 116 millones de dólares en este programa y nos da tanto gusto anunciar que estamos lanzando un programa quinquenal de 40 millones de dólares aquí en Guatemala para poder aumentar las oportunidades educacionales para los jóvenes en riesgo. Ellos reconocen que una parte importante de la solución de estos problemas es el de enfrentarnos a las raíces, a las causas principales de esta inmigración, en primer lugar, sobre todo la pobreza, la inseguridad y la ausencia de un Estado de Derecho, para que la gente pueda permanecer y vivir a plenitud en sus propias comunidades, para que un padre, una madre no ponga en las manos de una red criminal a sus hijos diciendo llévatela a los Estados Unidos. También quiero agradecer al presidente Pérez Molina por los pasos que ha tomado Guatemala para colaborar con nosotros para enfrentarnos a esta crisis inmediata. Este segmento es presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para encender Guatemala. Este segmento fue presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para encender Guatemala. En noticias nacionales, he de contarle ahora que Acción Ciudadana denunció que el Ministerio de Salud ha realizado gastos que son innecesarios para las funciones que debe cumplir esa cartera. Un ejemplo es que más de 70,000 quetzales se han gastado en comidas o compras de supermercados. Se establece que un total de 73,595 quetzales fueron incluidos en el rubro de alimentos para personas, donde solamente dentro del despacho superior existen facturas de consumos en chicharroneras, cevicherías, restaurantes, bares, pastelerías e inclusive hasta supermercados. Este tipo de acciones nos parece no solamente ilegal, sino inmoral por parte de los funcionarios públicos que estén quitándose recursos que tanto necesita el Ministerio de Salud para la atención de los enfermos en la población guatemalteca y que estén haciendo esto sin ningún tipo de controles y sin que sean sancionados de manera correcta por parte de
el presidente de la República, que es quien debe de velar por la probidad de los recursos públicos. En este momento son gastos hechos por el despacho superior, esto es decir, por el ministro y por el vicedespacho administrativo y el vicedespacho de hospitales, que son los que suman este total de 73.595 quetzales. El problema de estos gastos es precisamente ese, es que no tienen ninguna justificación. Y miles de jóvenes llegaron hoy a la Feria del Empleo organizada por el Ministerio de Trabajo de nuestro país. 24.000 plazas están disponibles, 10.000 son directos y 12.000 plazas son directas. La última encuesta de empleo e ingresos que nosotros tenemos, que es la del año 2013, presentada por el Instituto Nacional de Estadística, nos refleja que tenemos una población económicamente activa de alrededor de 6 millones de habitantes. Lo que es interesante es que incluso lo han analizado instituciones internacionales como la CEPAL, que en Guatemala hay una tasa de desempleo abierta relativamente baja, que es de alrededor del 3.4%. Estamos hablando de cerca de 190.000 guatemaltecos que definitivamente no tienen ningún tipo de empleo ni actividad económica a realizar. Y Cementos Progreso muestra su versión de la caminata ocurrida por parte de pobladores de San Juan Zacatepeques. Luego que pobladores de San Juan Zacatepeques realizaran una protesta en contra de Cementos Progreso por la construcción de una cementera en la finca San Gabriel y aseguraran que los mantos acuíferos causan daños ambientales, además que señalan de estar siendo despojados de sus tierras por la construcción de una carretera, el gerente general de Cementos Progreso, José Raúl González, negó que ellos estén apropiando de las tierras de los campesinos. Es engañoso utilizar las palabras de despojos o inclusive de expropiación, porque ese no es el caso en estos 14 kilómetros, como no lo es tampoco en el resto de los 400 kilómetros de tramo del anillo regional. Una de las cosas más frustrantes en este proceso es que buscan que nosotros realicemos las acciones del Estado, como por ejemplo brindar seguridad en la población. Nosotros no podemos, nosotros somos una compañía que tiene una misión muy definida y que buscamos también la cooperación del Estado y las diferentes instancias para que cada uno de nosotros cumplamos con nuestro compromiso hacia Guatemala. Según Cementos Progreso, ellos en ningún momento han roto el diálogo que mantienen con los líderes comunitarios y los comités de desarrollo del lugar. Nosotros hemos participado en diferentes diálogos y es falso que nosotros nos hayamos levantado alguna vez de la mesa de negociación y de diálogo. Nosotros mantenemos un diálogo permanente con las autoridades municipales, con los COCODES, con las personas en las cuales y los líderes comunitarios de las comunidades vecinas. O sea, nosotros no es que hayamos detenido o suspendido el diálogo. Para nosotros la comunicación con nuestros vecinos es fundamental y si se nos requiere continuar enviando información o resolviendo dudas, nosotros encantados. De esta semana, pero yo lo voy a traer a colación de una vez. ¿Qué les ha parecido que no es coronación, sino entronización de Felipe VI como rey de España? Oh, silencio en la sala. Pues una ceremonia correctamente mesurada. Ajá. Para el momento que está pasando España, un príncipe con un discurso que agrada a todos, que conmueve mucho ese abrazo con su padre, no solo a la sociedad española, sino en general al mundo que vio esa entronización. Mucha expectativa me parece que genera este príncipe, pero más que eso, mucha simpatía y mucha confianza en que va a recuperar esa credibilidad perdida que había tenido la corona española y un príncipe mucho más adaptado a la vida moderna, que genera mucha es el primer príncipe, en España hablo, yo el resto de las monarquías, muy preparado. Posiblemente sea una de las personas más preparadas y con mejor talante para ocupar un puesto de esa relevancia. A mí me parece un personaje bien preparado. Es un cambio de era. Hay que recordar que todo el que en España tiene más de 40 años, porque les pilló chiquitos, no han conocido otro sistema que no sea la monarquía. Entonces hay mucha gente joven que se cuestiona el tema monárquico porque no ha vivido otro. Yo viví la dictadura y evidentemente entre la monarquía y la dictadura tengo claro que la monarquía es un régimen que ha hecho mucho mejor. Mucho bien. O mucho bien al país. Entonces yo creo que este nuevo rey va a consolidar el sistema monárquico como se ha consolidado en muchos países de Europa, y está claro que unas monarquías de estas parlamentarias
donde no hay mucho margen de maniobra para el rey, es decir, el rey reina pero no gobierna, es representativo. El rey es como un florero, todos los gobiernos los ponen en algún sitio, pero sí le da ese referentes, no sé si llamarle así, de cohesión social, de referencia, de rúbrica de contrato social rusoniano, no sé cómo denominarlo porque no lo tengo muy claro, pero sí es cierto que hay un referente claro en todas las monarquías que hace que las monarquías europeas sean exitosas como sistema, eso es cierto, independientemente de que todas tienen sus fricciones, como tuvo Undargarín, como tuvo la británica con el príncipe, o como tuvo la sueca con aquella, ¿qué le pasó? Que se quedaba delgadita, ¿cómo se llama? Tenía Victoria. Anorexia. No, te quiero decir, o la belga con las salidas de tono del Yo creo que rey, todas las monarquías tienen sus escándalos, pero creo que es un gran mensaje la ausencia de la infanta Cristina también en esa asunción de Felipe, su hermano, como rey. Y creo que si yo fuera española, yo me preguntaría de qué me sirve a mí, digamos, Felipe como rey. Y creo que no es una pregunta que debe hacerse solo el ciudadano, sino también Felipe VI se la debe plantear a sí mismo. ¿De qué le sirvo yo a los españoles como rey? Más allá de consolidar una monarquía, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el papel que va a jugar para reafirmarle que bueno, es la consolidación anacrónica, ¿verdad? A mí no me parece anacrónico que se saluden, eso no me parece anacrónico, aunque sí, 2 horas de estar de pie para darle la mano, que la gente se incline delante de ellos, es que eso es lo que a mí me parece. Luego me llamó mucho la atención que aún siendo la idea de la monarquía, lo voy a decir en términos generales, pues esto no es exacto, pero la idea de la monarquía es, en sociedades teocráticas se entiende que hay una familia o una estirpe designada de manera divina para que asuma pues el liderazgo de entre toda la sociedad. Y sin embargo España, me parece en un tono bastante moderno, aparta toda expresión religiosa de la toma de posesión o de la entronización del rey. Incluso no hay corona, la corona es como un adorno que está ahí al lado, es un símbolo, pero jamás se coloca el hombre la corona. Pero no es la británica, la británica se hace porque es la cabeza de la iglesia anglicana. Y en la abadía de Westminster se hace buena parte de la ceremonia. Digamos, hay otro tono distinto, me ha llamado la atención, me parece interesante, vamos a ver cómo le va. Pero fíjate que te iba a decir la última, cuando el señor Obama entra a las reuniones, dicen atención el presidente de los Estados Unidos y todo el mundo se pone de pie. Me parece, es decir, que esto o un juez en Estados Unidos, esto del protocolo, respeto a la autoridad. Pero ponerse que tiene su guato, ¿verdad? Es que ponerse de pie me parece una cosa razonable. Sí, pero inclinarte ante alguien, no está en el protocolo, bajar la cabeza, que no hay, que hay gente que no lo hace y no hay ofensa si no lo hace. No hay ofensa si no lo hace. Yo quiero presentar el primer tema, ¿puedo? Sí, puede, pues. Vieron ustedes que comenzamos la semana con el famoso cross country urbano que se realizó en 2,5 kilómetros de la ciudad capital. Oí la contradicción, cross country en la zona 4. Urbano, así casi que un oxímoron. Era una competencia que pretendía sacar a la gente de sus casas en bicicleta, en motocicleta, a pie, recorrer parte del centro histórico y cívico y terminar sin ninguna novedad. Aplausos, al contrario, para la municipalidad, que era la organizadora, y sus 30 patrocinadores. Pero terminó realmente en una tragedia para el Teatro Nacional, porque aparte de que hicieron pedazos los jardines, desmoronaron gradas, bancas y afectaron la estructura física del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. ¿Qué pasó? La municipalidad hace un mea culpa, pero hace la salvedad de que ellos no eran responsables de los permisos donde solicitaron pasar con sus motos, que eran 40, sus 200 bicicletas y todos los peatones que ese día recorrieron la ciudad. El Ministerio de Cultura primero suspende y después destituye al director del teatro, que era el señor Carlos Estrada, porque dice que se extralimitó al permitir esa actividad. De él no hemos sabido, al menos él abiertamente no ha dicho: esta boca es mía y yo lo que autoricé fue esto y lo que ingresaron fue esto. Pero lo que vemos aquí es como una cadena de responsabilidades, donde la municipalidad pide algo que no podía pedir, porque no puedes pedirle a un patrimonio cultural y nacional una actividad que puede poner en riesgo su infraestructura, y el centro cultural que accede a algo que tampoco podía autorizar. Y en esa cadena de responsabilidades y de culpas, la ciudad guatemalteca inusitadamente reacciona indignadísima y critica duramente
a los funcionarios, incluso a los motoristas que ingresaron ese día. Yo quiero opinar de primero y voy a decir dos cuestiones muy breves. Primero, me cuesta mucho entrar a dirimir de quién es la responsabilidad, quién culpó aquí. Alguien pidió algo indebido, pero alguien lo autorizó. Yo creo que eso le tocará ya a los tribunales porque sí es una infracción a la ley de patrimonio cultural. Pero quiero hablar de dos cuestiones que nos refleja este famoso cross country urbano. Primero, hay la ausencia de lugares para la recreación, para la práctica de deportes, hay la ausencia de parques, no solo en la ciudad como tal, sino en cada distrito en donde las personas pueden ir a recrearse y a tener una vida en comunidad. Está probado científicamente y socialmente que esa vida comunitaria se desarrolla a raíz del parque y que llega a cumplir funciones tan vitales como hasta de seguridad ciudadana. No hablo únicamente de ausencia de homicidios o de violencia alrededor de ellos, sino todo lo que genera este tipo de espacios abiertos. Lo que revela esto es no existe un espacio para que dentro los citadinos podamos ir a recrearnos. Son los moles, tú lo has dicho varias veces. Y segundo, yo creo que hay algo positivo en todo esto. Y tú lo decías, la valoración que en esas redes sociales y en esa manifestación de rechazo también se manifiesta que se valora ese patrimonio, es decir, el citadino dice, esto no debió haber sucedido, esto es nuestro. Ojalá que la valoración trascendiera a un mensaje en un tuit o en un Facebook y resaltar únicamente que no es la primera vez que sucede. Recuerdan ustedes en Antigua Guatemala con la famosa filmación de aquella película pornográfica. Lo que dice el encargado de las ruinas es, a mí me pidieron permiso para grabar una película, yo no sabía que iba a ser pornografía dura homosexual, lo que iba a suceder acá. O sea, está visto que los controles ahí son completamente laxos, Mira, inexistentes. Hay una frase, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Ajá. Entonces, aquí no hay que culpar a quien pide. Hay que culpar a la autoridad que otorga. A quien otorga. Hay que tener una neurona y tenerla enferma para cuando te piden algo, es que no se pueden tener más, pues si se tienen dos ya se deduce. Para cuando te piden una cosa de esta, decir, ¿me puede decir en qué va a consistir? Es muy sencillo, ¿no? Mire una moto, ok, tráigase la moto, hagamos el recorrido. Y cuando ves te das cuenta que si subes las escaleras, cruzas la calle, aquello se deteriora. O sea, con una neurona que tenga medio hábil, puedes decir, luego el que tomó esta decisión o la tomó con una cara dura normal o le peló su cargo o no puso la atención que debía decir. Es un funcionario que deberían de sacar. Si era el director ya salió, pero creo que... Lo segundo es el dinero. ¿Quién va a pagar eso? ¿Y sabes quién va a pagar eso? Nosotros. Al final, nosotros. Porque nadie se va a hacer responsable. Ahora la empresa tú le vas a decir, no, mire, usted que lo organizó lo paga. Yo, usted me lo dejó. Vamos a pagar nosotros. Y lo tercero es... De todas las declaraciones, la que a mí me resultó un poco más chistosa fue la de la viceministra de Cultura. Dice, ay, a mí me llegó el papel, pero como me llegan mucho y estaba en letra chiquita, entonces yo no sé si comprarle unas lentes a la señora, decirle que le tome una... Y con eso se lava las manos. Y el de la MUNI que dijo, sí, pero eran llantas de goma. Claro, esas sí, no causan daño. Yo sé que llegó, yo soy viceministra, gano 40.000 pesos, llegó y estaban en letra chiquita y yo... Pero esto parece a la administradora del cementerio general celebrando cumpleaños. Ahí se ha cortado una cabeza, pero creo que no se ha arreglado el problema. Pero exactamente, no, eso no arregla el problema, porque en términos concretos, si ustedes se dan una vuelta por el Teatro Nacional, es cierto que se causaron destrozos, se causaron daños, y yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho y con la indignación de la ciudadanía, pero más debería indignarnos que nuestro Estado invierte tan poco en nuestras instituciones culturales. El teatro está abandonado, el mosaico del teatro, las lámparas, eso no se ha renovado. Los jardines en realidad son patios guatemaltecos en los que buenamente la sombra de los árboles permiten que crezca un poco de grama, pero no son jardines cuidados. Esa es una obra de arte, es de lo que más podríamos enorgullecernos los guatemaltecos. En términos de arquitectura urbana, el centro cívico es verdaderamente un complejo armonioso. El Teatro Nacional reproduce en nuestro paisaje la estructura de la Sierra de los Volcanes. Hay una armonía
un ensamblaje entre el diseño arquitectónico y el paisaje que solo un genio como el señor Recinos podía haber diseñado. Pero los guatemaltecos valoramos muy poco eso, como valoramos muy poco nuestra orquesta sinfónica, nuestro ballet nacional, nuestra escuela de artes plásticas, nuestros museos. Ustedes se han dado una vuelta por los museos. Hay cosas no están abiertos los domingos. Cuando Claudia dice es que en Guatemala no hay parques, es cierto, no hay parques. ¿Saben en buena medida por qué? Porque todos los espacios públicos se han terminado privatizando. Porque no hay un respeto en nuestro país, no lo ha habido históricamente hacia ese sitio donde convivamos todos, donde lo público también es válido. Pero mira que lo privatizado funciona. La pregunta es, ¿qué una Cayala? Y no funciona Recinos. ¿Y sabes qué pasa? El Teatro Recinos, ¿sabes por qué no funciona sustancialmente? El Miguel Ángel Astudillo. ¿Porque nos gobierna la derecha? No funciona porque no tiene ningún incentivo para funcionar. Carol, si tú agarras el teatro y lo das en incentivo y alguien lo tiene que administrar y rentabilizar, no funciona. No, Pedro. Bueno. Hay sociedades, una de las donde tú vienes, por ejemplo, en donde un parque como el Retiro se respeta, es un patrimonio nacional, lo mantiene el Estado y se cuida. No, pero no es la única manera de hacerlo. Un parque como el Parque Central en Nueva York se respeta y se pero que cuida. No es la única manera de hacerlo. El Parque de la Sabana en San José, Chapultepec en México, pero nos tenemos que ir a la pausa. Cayala no es un parque, es un Natural de Guatemala, centro comercial. Todavía y de recreo. Adivinen qué existe en el museo. ¿Existe en el Museo de Historia? Plutón. Es una chibola de Duroport. No lo han quitado, qué barbaridad. Bueno, al menos hasta que yo fui. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Ya estamos de vuelta hoy a viernes a las 8:45. Queremos hablar ahora de la presencia en Guatemala, la visita que ha realizado el vicepresidente Joe Biden de Estados Unidos. Ha venido a este país. Mírelo usted, ahí desciende de el avión. Este es el Air Force 2, el número 2, el avión de la Fuerza Aérea número 2 que trae al vicepresidente. Lo ha traído desde Brasil, ha pasado por Colombia, ahora ha llegado a Guatemala antes de otra escala. Se encuentra ahí con Roxana Valdetti. Mire, allá está el embajador de Guatemala en Washington y el canciller Carrera. Van platicando ahí el vicepresidente y la vicepresidenta. La vicepresidenta no es precisamente fluida en inglés, como ella misma lo cuenta, pero se ve que se dan a entender. El vicepresidente Biden tampoco es fluido en español. No es fluido en español. Bueno, no sabemos. A lo mejor hable. El vicepresidente Biden ha venido a Guatemala para reunirse no solo con autoridades guatemaltecas, sino también con autoridades de El Salvador y de Honduras, también con el secretario de Gobernación mexicano, para abordar esa crisis humanitaria, como él ha llamado, que se refiere al viaje de numerosos niños que no están acompañados por un adulto y que no están 47,000 en 8 meses. Debidamente documentados, 47,000 en los últimos 8 meses, rumbo a Estados Unidos. Hay refugios en Texas y en Arizona que se encuentran ya desbordados por el volumen de niños, y parece haber un incentivo para que estos niños sean enviados allá bajo la promesa de que si entran a Estados Unidos no van a salir, sino van a ser unificados o reunidos con su familia que se encuentra indocumentada o en condiciones de ilegalidad en aquel país. El señor Biden ha venido a anunciar, primero a decir a Guatemala que le parece enormemente importante esa crisis humanitaria, así la ha llamado él. Ha dicho que ofrece $160 millones de ayuda a la región en materia de seguridad. Una de las razones por las que creen que los niños emigran hacia Estados Unidos tiene que ver con la inseguridad que se vive en el país, básicamente en los países, básicamente por las maras. Y ha hablado también de incentivar con ayudas como $10 millones anuales para Guatemala, incentivar programas de educación que desalienten el envío de los niños y que por el otro lado incentiven la formación y la permanencia de esos niños en Guatemala. Pero dijo no a la principal petición, que estos niños no sean devueltos y les permitan reencontrarse con sus familias en Estados Unidos. Porque todas las autoridades, las de Guatemala, las de El Salvador, las de Honduras, piden que esos niños sean unificados, reunidos allá con sus familias, y Estados Unidos ha dicho que no.
¿Se acuerdan de la señora Hillary Clinton? Sí, ella se está distanciando de la administración de gobierno y ha sido la más vehemente en decir que no deben ser reunidos con sus familias porque esto alentaría mayor migración de niños hacia allá. Yo solo digo un último punto antes de darle la palabra a ustedes, y es que me sorprende que Guatemala haya sido el sitio en donde se haya convocado al presidente salvadoreño y que el presidente salvadoreño, el señor Sánchez Serén, haya venido gustoso, que se haya convocado también a las autoridades hondureñas y a las autoridades mexicanas. Y me pregunto si eso tiene algún significado positivo para el país. A mí y ahí me extraña que El Salvador gustoso venga al llamado de Estados Unidos, se llame el presidente como se llama. ¿Verdad? ¿A ti no te extraña? No, El Salvador siempre ha sido muy entregado a todo lo que Estados Unidos pide, ¿no? O sea, no me extraña para nada. Es una situación crítica para los dos. Sí. Fue una visita relámpago, entiendo yo, donde les convenía a todos. Pero en lo único en lo que le doy la razón a Estados Unidos es que si ellos dicen, estos 47,000 niños se van a quedar allá, mañana esas fronteras van a estar atestadas de gente mandando, incluso adultos, porque van a creer que se abrieron las puertas para los indocumentados en el territorio estadounidense. Ahora, por todo lo demás, Estados Unidos creo que hace muy poco o abona muy poco con una donación de 160 millones de dólares a la región. A la región, para seguridad ciudadana, que se van a dispersar o diluir entre todos los problemas que tenemos, cuando ellos en sus centros ya tienen problemas de salud, tienen niños que han sido abusados, niños que están enfermos, niños que necesitan tratamiento, niños con enfermedades cutáneas, con bajísimas temperaturas para evitar que se contagien entre ellos, que potencializa que contraigan más enfermedades. El problema es mayor. Y creo que el no rotundo que dan es lo conveniente políticamente, pero no soluciona ni por asomo lo que está sucediendo. Hoy justo veía en CNN el reportaje de una chica de 17 años que le mataron a su hermano, la extorsionaron, salió por la frontera, la violaron durante 4 horas más de 10 hombres. Al final logró reunirse con su hermana en Miami y es una de esas chicas que logró reunirse con su familia. O sea, el trayecto que lo saca de su país no es fácil. Es riesgosísimo. Y es riesgosísimo. Y no me parece que esta visita haya resuelto en nada lo que está pasando. Hay un chiste que dice, si debes $1,000 al banco, tienes un problema con el banco. Si debes $1,000,000 al banco, el banco tiene un problema contigo. Y eso es lo que pasa aquí. Aquí esta es la doble moral norteamericana. Muchachos, cuiden a sus niños, no sé. Oye, ¿y ahora que los tiene usted? Pues se los vamos a devolver para que los cuide usted, que tiene que hacerlo. Estados Unidos es de los países que no tiene firmados casi ningún tratado de casi nada, pero le impone a todo el mundo que los firme. Entonces, cuando tienen un problema en casa, ellos tienen un problema, y lo que pretenden es revertirte el problema. Te dan 160 millones de operación internacional como política exterior, pero si lo llevamos aquí diciendo un montón de tiempo, ¿por qué no lo resuelve Estados Unidos en esos marcos de acuerdos internacionales que nos hacen firmar a los demás de los derechos humanos? ¿Dónde están los 4.000 niños que inmigraban? Estos son parte de los 4.000 niños que se adoptaban todos los años. Pero como impusieron una ley de adopciones que imposibilita la adopción y ahora se adopta un niño al año, cada año sobran 3.999 y en X meses, en X años multiplicados por los países se le han juntado. ¿Qué van a hacer ellos? Lo que hacen con la droga. Muchas arreglen lo de los narcotraficantes. Pero oiga, si los venden en un país, pero muchas arreglen usted. Mire, que tenemos 1.000 niños, pero son suyos, llévenselo. Mire, los mareros también se los comen. Esto es el problema ese. Ellos tienen un problema. Y viene aquí el señor Biden a que volvamos a solucionar. Eso no es un problema nacional. Discúlpame. Es que son niños suyos, sí, pero no es mi problema. ¿Por qué no los ponen con los papás? ¿No encaja eso en un marco de relaciones humanas y respeto a los derechos humanos? ¿Y sabes qué pasa? Que si se los quedan allí, sus ONG se los van a comer. Y los van a poner patas arriba. Entonces te devuelven el problema con 160 millones y 14 ONG que van a venir aquí a ver el estado de la niñez en Guatemala. Y resulta que cuando los niños van a Texas, comen peor que aquí, los tiran, los violan también y los maltratan. ¿Y ahora dónde está ese gran patrón que termina imponiéndote tus modelos de conducta? Pero Yo creo que el problema es mucho más... ¿En los albergues están seguros los niños? No, hay una denuncia reciente publicada por el diario La Opinión de Los Ángeles en la cual se reflejan, por lo menos, hay dos organizaciones no gubernamentales que hacen una investigación y lo que reflejan es que en estos albergues a los cuales llaman landeveras, los niños sufren desde abusos verbales hasta abusos sexuales y también las condiciones en las que los retienen de hacinamiento y de enfriamiento. La verdad es que los tienen en unas condiciones que son bastante precarias. Ahora yo creo que el problema es más complejo de lo que nosotros podemos verlo y ojalá
no nos alcanzarían los programas para tratarlo, pero creo que hay algo que no se ha tratado y es la perspectiva de la herencia de la migración. La migración se está heredando en una segunda y en una tercera generación. Está probado por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas que los niños que hoy migran son nietos de migrantes que en los 80s y en los 70s dejaron Centroamérica. Es decir, la primera razón por la que están migrando los niños que han sido entrevistados hasta este momento no es siquiera la inseguridad, no es que son víctimas de violencia, es porque el abuelo, el papá o la mamá migraron y ellos siguen esos caminos. Exactamente. Pero esos migrantes entonces no se encuentran todavía regularizados en su situación migratoria y por lo tanto no pueden llevar a su familia en un avión cómodamente con visa. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que los empuja a salir? No los empuja a salir la pandilla, que sí hay casos que la violencia los empuja a salir, pero los empuja a salir la miseria y las condiciones de pobreza en las que viven acá. Y 160 millones de dólares no van a solucionarlo, pero tampoco Guatemala debe pedirlos ni esperarlos de Estados Unidos. Pero ahí yo también tengo un punto, señores. La responsabilidad básica, primordial es de Guatemala, es del Estado guatemalteco. Sí. Está bien que Guatemala... A Estados Unidos. No, es que, y yo lo planteo así, yo creo que nuestra economía es francamente un fracaso cuando es incapaz de incluir a toda su ciudadanía adentro de ella. Como tú dices. Es que, bueno, por un lado los servicios, pero por el otro lado es que fuentes de empleo, trabajo para la mayoría de las personas. Muchos se van en realidad por la absoluta desesperanza en nuestro país y porque allá se ofrece un mercado mucho más atractivo para ellos. Absolutamente, si allí pueden vivir mejor, ¿por qué se van a quedar aquí? Claro. Si eso es ley natural, lo que pasa es que vivimos en un esquema de estado de puzzle. De mucho peso. La gran diferencia con lo que dice Claudia es que los que no tienen abuelos o padres en Estados Unidos no consideran esa opción porque es más difícil, entonces lo que hacen es mudarse de lugar o, bueno, toman otras medidas, pero sí, la violencia es un factor de peso en esa decisión, mucho más de lo que nosotros hemos notado. Hay otro dato interesante y con esto los dejo, el PNUD ha revelado y lo llama, no hay que creerse la falacia tampoco de la pobreza total. El viaje hacia Estados Unidos está cotizado hoy en $9,000 y está comprobado y estudiado que el coyote les da... ¿Cobra por adelantado bueno, paga 3 años para pagar, tres intentos. Sí. Si fallamos en el primero, tienes un segundo e incluso un tercero. Los niños que han sido entrevistados en los albergues acá en Guatemala, todos reiteradamente, sin excepción, han dicho sí, voy a volver a intentar irme de nuevo. Pero ¿por qué la ley de adopciones no se abre? Es decir, si adoptar es muy sencillo, lo que hay que tener las pruebas, digamos, ¿cómo se dice? Las normas claras para demostrar que no es robado. No todos quienes migran son huérfanos. No, yo lo sé, pero es que van creciendo, se te van amontonando. ¿Cuántos años lleva aquí la ley de adopciones ya? Entonces se van amontonando. Entonces 5, pues niños de 9 que tenían 4 ya no son adoptables. Entonces vamos sumando, se va sumando. ¿Por qué no? Aquello se cerró y borró y nuevo no. Cerrado y ya no se habla más. Si para adoptar hay que hacer 5 pruebas de ADN, que se hacen en 5 minutos, y hay que dar consentimiento de los padres y ver el ADN, que se hace en 5 minutos, buscar un sistema eficiente, pero se cerró. Aquello eran como 4.000 niños al año, y lo cortaron de raíz. Muchos vendidos, pero y transados y robados. O sea, por eso te estoy diciendo, ¿qué pruebas hay que poner para que eso no sea? Las que sean, pero pasaron de un 20% de tráfico a un 0% de adopciones. Y entonces ahora tenemos un montón de niños, cuyos papás están, no están. Es que ese es el punto. Y con la droga, perdón que lo compare, pasa igual. Nos vienen aquí a que gastemos energías y fuerzas en solucionar un problema que es de ellos, mientras en Colorado venden 22 millones. Pero yo creo que este caso sí es más nuestro. No es comparable con el de las drogas. Mío, no. Te pregúntale al niño si quiere estar con sus papás o ahí en Zacapa. Pero ¿no les parece que nos vinieron a dar manías? Sí, bueno, nos vinieron a decir, mucha, pónganle atención a ese asunto, pues no me los manden todos, yo no se los voy a recibir. Advertencia, manitas. No se los voy a recibir. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, de regreso con 5 temas que le voy a recordar a mis compañeros que es 1 minuto para cada uno. Y hay un relojito que cuando se pone a 0 se acaba el tiempo. Yo sé que es sencillo, pero a veces como que nos cuesta entender esos números. Vamos a por el primer tema de todos. Se refiere a la Superintendencia de Administración Tributaria, que no cubre las metas
de recaudación y pretende delegar sus responsabilidades en una empresa extranjera que además les va a cobrar comisiones más un fijo por lo que sea. Es decir, vamos a recaudar o vamos a perder dinero al final, a saber qué ocurre ahí. Damas y caballeros, ¿qué les parece? Inaceptable que pretendan subcontratar o dar en arrendamiento las funciones de la SAT. Inaceptable que nos hagan parecer que eso es un concurso cuando ya está otorgado a dedo. E inaceptable que los empresarios que vienen de Argentina vengan con una mala referencia de allá por también pago de comisiones y malversación en Argentina. Imagínate que la ley estipula que el recaudador de impuestos que no es capaz de cumplir las metas de recaudación debe ser destituido. Con eso me quedo. Yo pienso que no debe condenarse completamente la posibilidad de contratar a una empresa foránea, pero todo lo que ha dicho Paola lo refrendo. Necesitamos transparencia y seriedad. Queremos saber que este no es un negocio de algún alto funcionario. Muy bien, pues aquí lo ven. Carne 3/4 o 3/8. Condenable, pero algunos paréntesis. El segundo tema se refiere a las manifestaciones de los vecinos de San Juan, Zacatepeques y agregados, porque aquí tuvimos uno que no era de ahí y él mismo lo reconoció, que protestaron contra la instalación de la planta cementera y también contra lo que se ha venido a denominar el anillo periférico, una carretera de circunvalación. Creo que esto fue el martes pasado. Yo creo que cuando se dice los vecinos de San Juan Zacatepeques se debe especificar que es un grupo de vecinos, porque yo entiendo que hay un número incluso mayor del que los que protestan que se encuentra a favor de la instalación de la cementera. Yo honradamente creo que se necesita de un gran sistema, de un gran mecanismo de diálogo y de concientización en San Juan Zacatepeques para que una empresa tan grande pueda funcionar ahí, pero me niego a que sea condenado de una manera tan rotunda. Yo también me reniego a pensar que todos son de San Juan y que una empresa con la inversión tan millonaria que va a tener ahí va a saltarse todas esas trancas que están diciendo de que compraron terrenos a quienes no les pertenecen. Ahí los ven, los vamos a meter en agua con la respiración aguantada, a ver si aguantan el minuto. El tercer tema se refiere al taxista violador o un taxista violador que durante esta semana fue identificado por 15 víctimas. Ahí ven ustedes cómo la cárcel no es tan mala, entra de rojo con una librita además, sale de azul con una pinta distinta y hasta sonriente. Es que hasta a mí me cuesta reconocerlo porque no tiene canas en la otra foto. Bueno, mira, la verdad es que no es el primer tema que escuchamos de cómo van expuestas las mujeres en el transporte, en los sistemas de transporte acá. Recordarán ustedes que hace 8 años nos llamó la atención aquel caso donde una mujer fue violada por varios hombres en una unidad de transporte colectivo. Ojalá que estos casos sirvieran no solo para corregir una conducta criminal, sino también para corregir todo ese sistema y esas vulnerabilidades a las que se exponen tanto mujeres y hombres. Pero ¿no les parece que si hubo 15 víctimas que lo reconocieron, quiere decir que hubo 15 denuncias que no fueron investigadas a tiempo, que le pusieron un alto a este señor que no las violó en 15 días? Es obvio. Ojalá que el MP sea capaz de conseguir una condena para él. Muy bien, pues ahí dejamos eso. El siguiente tema se refiere a nuevo endeudamiento, más préstamos, más deuda para ustedes, sus hijos, sus nietos y ya sus bisnietos. Un préstamo de 2.720 millones que incrementará la deuda del país y ya empezamos a entrar en números rojos. Hay quien dice que nos podemos endeudar más, hay quien dice que ya topamos, hay quien compara la deuda con el porcentaje del Producto Interno Bruto, hay quien compara la deuda con la capacidad de pago. La conclusión es que tenemos más deuda. ¿Qué les parece esto? A mí lo que me parece más terrible es que no esté claro cuál es el destino para esa deuda. Si es para sufragar gasto corriente, a mí me parece absolutamente absurdo que nos estemos endeudando. Ahora, si es para sustituir deuda, por ejemplo, y cambiar deuda onerosa por deuda menos cara, eso me parecería razonable. Pero es que han citado varios usos para este dinero, hasta mejorar la recaudación del ISR, citaba el presidente durante la semana. Yo lo que creo es que la deuda tampoco hay que satanizarla, Pedro. Nosotros llegamos apenas al 25% de nuestro Producto Interno Bruto y hasta donde yo tengo entendido no hay que fijarse en eso, sino más bien en la capacidad de pago. Pero cuando el presidente te habla de 2.000 millones que vamos a endeudarnos y no te sabe decir que es para red hospitalaria o para recaudación de ISR, ahí hay un problema de entrada. Muy bien, pues el pisto. Vámonos con la quinta. El Ministerio de Gobernación, que como ustedes saben, ha implementado un centro de monitoreo en la zona 18 y el jueves atraparon a los 2 primeros asesinos que captaron las cámaras. Un joven de 21 y otro
de 18. Yo creo que los vecinos de la zona de 18 se están empezando a percatar de que los están observando, porque antes entiendo yo que había habido una balacera y también las cámaras que ya están funcionando, porque no son todas, captaron y permitieron la captura. Yo creo que lo que hay es visos de que el sistema está dando resultados y que si eso funciona así en otros lugares del país, podríamos contar en un corto plazo con un sistema de vigilancia que sea mucho más determinante para investigación criminal que lo que hemos tenido hasta ahora. A mí me encanta esa idea de convertir la zona 18 en el sitio considerado más inseguro de la ciudad en el más seguro. Me parece que si eso se logra, qué gran efecto puede tener sobre la cantidad de vecinos que vive ahí. Sí, yo solo voy a agregar algo. Ojalá que con todas estas medidas de seguridad que son muy positivas y necesarias también vayan acompañadas otras medidas sociales. Por ejemplo, descubríamos y escuchábamos la otra vez que no hay instituto para educación secundaria en la zona 18. ¿Recuerdas, Paola? Entonces, todas estas medidas son necesarias, pero hay otras urgentes que también hay que atender. Muy bien, pues hay que poner una cámara que nos fiche a nosotros el minuto. Terminado esto, ganadores. Muy bien. Yo presento ganadores. Pedro entonces logró administrar apropiadamente esto y duró solo un minuto. En absoluto. Pero vamos. Vino déspota, hasta nos amenazó. Bueno, candidatos a ganadores. Entre los primeros candidatos está Eric Barrondo, que ganó medalla de oro en Lituania, Mirna Ortiz, que se quedó con una de plata, y Kevin Cordón, que ganó el oro en el torneo internacional de Argentina. Segundo candidato, la agencia de publicidad guatemalteca Ogilvy, que cerró su participación en el Festival de Cannes con 4 de los 7 leones que le dieron a Guatemala. Entiendo que hay un león de oro, 2 de plata y 1 de bronce, y no es primera vez que la agencia gana. Ya ha traído otros leones antes a Guatemala en otras ediciones. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que ganó la reelección, Zuluaga se queda en segundo puesto, y 4 años más para el oficialismo allá en Colombia. Y el cuarto ganador, Costa Rica, ese gol que le metió a Italia y que lo pasa a cuartos de final y deja a Italia... Octavos. Y deja a Italia en una comprometedora situación, a ver si logra pasar el equipo europeo. Que Juan Luis decía, ¿el gol de Honduras? No, el gol de Honduras, aunque sea solo el gol, el ganador. No, yo creo que con estos 4 nos quedamos. Yo voy a votar de primero, no me cuesta votar por Costa Rica. Yo también voy a votar. No soy fanática del fútbol, pero me gusta lo que está sucediendo. Fíjate que yo no iba a votar por Costa Rica, a pesar de lo que dije en ese momento. Yo voy a votar por Eric Barrondo por una razón. Porque cuando un deportista llega a la cima, mantenerse es muy difícil. Y esto es una prueba de que se mantiene y de que arrastra a otro. Y Kevin, por ejemplo, ya es la segunda o la tercera vez que está ahí. Es decir, es difícil mantener el nivel. En el Mundial lo estamos viendo, como grandes selecciones. Pedro con los deportistas guatemaltecos. Yo creo que voy a votar por ello. No creo, no. Yo voy a votar por ello. Me persuadió Pedro. Yo también. 2-2 entonces. Sí, hay 2 ganadores. Costa Rica es empate. Dígame una cosa, Mirna También en Lituania entiendo yo que se gana la de plata. Ya, y es pareja, sí, es pareja de... Son pareja. Sí, es que premio compartido, muy bien. Uno detrás de otro. Vamos ahora a hablar de los perdedores. Vamos a ver si en los perdedores hay un empate como lo hubo en los ganadores. Carlos Estrada es el nombre del director del Teatro Nacional. Esta persona, ese funcionario que autorizó que se hicieran prácticas o que al menos motos de motoenduro ingresaran al centro cultural. Imagínense ustedes que no solamente ha sido destituido, sino que ha sido denunciado por al menos 4 delitos: abuso de poder e incumplimiento de deberes, pero también por 2 delitos contemplados en la Ley de Protección de Bienes Culturales y Naturales: la violación a las medidas de protección y además la propia depredación de estos bienes. Nuestro segundo candidato son las autoridades guatemaltecas, y ahora se les califica de perdedoras porque no han sido capaces ni eficientes, tampoco rápidas y prontas para darle una respuesta a los cerca de 12,000 niños que se encuentran en un impasse, tanto en albergues de Texas como en bases militares. Son estos niños migrantes que han sido recientemente capturados por la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Nuestro tercer candidato es Rudy Gallardo, el director del Registro Nacional de las Personas. Él ha sido ordenado a través de un fallo de la Contraloría General de Cuentas para devolver, oiga bien, cerca de $500,000 de quetzales. Son 414,000 en total, que fueron
erogados en gastos y en viáticos hacia Estados Unidos. Recuerdan ustedes su famoso viaje a Las Vegas, quien se concluye que él no era el funcionario llamado a emitir DPIs en el extranjero. Para eso están los consulados, así que a devolver el dinero. Por living Las Vegas, el señor. Ahí tenemos que lo que se quedó en Las Vegas no se quedó en Las Vegas, prácticamente a casa. ¿Quién es su candidato? Yo voy a votar por el señor Estrada, el director del Teatro Nacional. Me parece que él sí se va con auténtica pena a su casa, ya fue destituido. Me parece que ese es el caso más penoso. Digamos, el de España, sí es cierto, perdieron y fueron eliminados de manera vergonzosa en la primera fase, pero ya habían sido campeones del mundo, entonces sí, está bien. Miren, yo voto por el señor Carlos Estrada, pero le doy el beneficio de la duda. Porque este señor nos decía el ministro que venía de Bellas Artes, que tiene experiencia en patrimonio cultural y que había asumido desde febrero. ¿Y entonces? Cuando yo veo a Juan Carlos Monzón encaramado en una moto con sus hijos y entiendo que hubo personal de la presidencia en el teatro, soy mal pensada y pienso que tal vez los obligaron a abrir las puertas y entrar a una parte que no les habían autorizado y los propios empleados no pudieron mandar donde mandó la presidencia. Creo que si el señor es inocente, ojalá se anime a dar su versión, pero de todos modos voto por él como perdedor porque igual se quedó sin trabajo y con un currículo manchadísimo. Yo en cambio quiero votar por Rudy Gallardo. Me adelanté, Pedro, perdón. Voto por Rudy Gallardo porque me pregunto, ese dinero ya fue gastado y ahora ¿qué va a hacer? Tiene que recolectarlo para pagarlo. Es un gran perdedor. Tener ahorros. Yo creo que el director del Teatro Nacional es el perdedor. Y siguiendo la reflexión de Paola, si hace poquito que entró, eso no es excusa. Si es presionado, eso no es excusa. Tenía que salir a dar la cara. Y si cayó por cobardía, por silencio o por complicidad, también se lo merece. También se lo merece. Conclusión, no tengo ni, o sea, duermo perfectamente. No hay atenuantes. Feliz, no hay ningún atenuante y lo declaro culpable. No, igual, pues bien, parece que Carlos Estrada es entonces el perdedor en esta mesa. Es la misma lógica de quienes dicen, es que Ríos Montt no dio la orden de las matanzas. Sí, claro, pero se tuvo que haber separado y decir, no, señores, yo no juego a eso. Me voy de aquí. El director del teatro debía haber dicho... Enfréntese a los bravucones de las hadas, a ver si puede. Pudo haber renunciado. Pudo haber renunciado. Para eso está... Cuando uno es honesto no tiene que esperar a que los demás sean para hacerlo él. Uno se viene aquí a televisión y dice, miren, renuncio porque este sinvergüenza, aquel y aquel, y aquí está la llamada telefónica, aquí me hicieron hacer esto, sí, y yo me voy. Y entonces yo lo aplaudo y le ayudo a sobrevivir los 20 años que hay, pero como ese funcionario no existe, pues entonces tiene que lidiar con sus penas. Bien. Señores, gracias por acompañarnos, que tengan ustedes un excelente fin de semana, que descansen mucho y recuperen sus fuerzas, que disfruten los Juegos del Mundial.